¿Qué tal, amigos? Estamos una vez más aquí en su noticiero de confianza, ¿no? Vamos a enlazarnos con Paola directamente, que nos hablará un poco del Banco Central, el Banco Central que hace en México este tema tan importante que a todos nos importa y desde niños queremos saber cuál es su función. Vamos contigo directamente, Paola. Ya sé, Augusto habla mucho, pero un día le va a pasar lo que a Pedrito Sola. Pero mira, la verdad, nosotros quiénes somos para estar juzgándolo. ¿Cómo que ya estamos al aire? No, hombre, avísenme por favor. Después de esta pequeña falla técnica, continuamos en su noticiero de teoría y política monetaria. En esta noche les vamos a presentar y les vamos a hablar sobre el Banco Central Mexicano. Bueno, pero primero hay que definir qué es un banco central y esto lo va a hacer Banxico. Bueno, de acuerdo a Banxico, el Banco Central es una entidad pública responsable de asegurar que haya suficientes billetes y monedas en la economía para que éste pueda llevar a cabo sus transacciones necesarias. Estas no tienen ni que ser excesivas ni tienen que ser insuficientes. Tiene que haber un perfecto equilibrio y esto lo comprende la política monetaria. Hay que recordar que el dinero cumple muchas funciones. Entonces, en las que destaca Banxico son tres: el medio de cambio, el depósito de valor y la unidad de cuenta. Pero sin más que comentar, ahora sí hablemos sobre los antecedentes y la autonomía del Banco Central. Su origen comienza en el año de 1910, época de acontecimientos históricos importantes para México. Para este año ya se había establecido una red bancaria en la cual destacaban dos bancos emisores, el Banco Nacional de México y el Banco de Londres y México, los cuales tenían la facultad de emitir billetes y ponerlos en circulación. Esta red de bancos estaba regulada por la Ley General de Instituciones de Crédito. Tras la caída de Díaz, los bancos comenzaron a experimentar dificultades. Para evitar la bancarrota de los diferentes bancos, en 1915 el gobierno dispuso la caducidad de concesiones para aquellos bancos que se encontraban fuera de la normatividad. El establecimiento del Banco de México se realizó gracias a los esfuerzos del secretario de Hacienda Alberto Pani y al presidente Plutarco Elías Calles, siendo así la inauguración del Banco de México el 1 de septiembre de 1925. Al recién creado instituto se le entregó la facultad de crear moneda y emitir billetes, así también como la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio. Tanto el artículo 28 constitucional como la ley constitutiva con la que se creó al Banco de México se incorporaba cierta independencia entre el banco y el gobierno federal. Esto era para evitar que preponderaran los intereses políticos de coyuntura sobre los nacionales de largo plazo. Con la finalidad de salvaguardar la independencia de la institución, se estableció que los miembros del Consejo de Administración en ningún caso podrían ser funcionarios o empleados públicos y que el financiamiento del banco al gobierno no podía exceder del 10% del capital pagado de la institución, siendo así que para 1938 y 1941 se reformó la ley orgánica del Banco Central y las restricciones para emitir billetes y dar apoyo financiero al gobierno se relajaron. La reforma de 1993 al artículo 28 de la Constitución concedió al Banco de México plena autonomía y se le asignó el objetivo principal de combatir la inflación, señalando que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciéndolo con ello la Rectoría del Desarrollo Nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Como ya escuchamos un poquito de los antecedentes y la autonomía del Banco de México, pues ahora hablemos sobre otro tema importante y este es de la conducción de la política monetaria en el año 2020 y las consideraciones para el 2021. Durante el 2020, el Banco de México condujo la política monetaria en un entorno de choques significativos y de marca de incertidumbre, debido principalmente al problema que aqueja mundialmente, la pandemia del COVID-19.
Bueno, la economía mexicana enfrentó la combinación de distintos choques simultáneos y de magnitud considerable. Uno de ellos fue un choque financiero. Ante el incremento súbito de la aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales, la economía mexicana enfrentó un choque financiero en un lapso muy corto, entre marzo y abril, los cuales condujo a aumentos importantes en las primas de riesgo y en las tasas de interés, así como una depreciación significativa del peso mexicano y salidas de capital. Otro choque fue el choque de la oferta. Las medidas para contener la propagación del virus, tales como los paros de producción manufactureros y en diversos servicios, entre otros, dieron lugar a una contracción de la oferta. Otro choque importante es el choque de la demanda. La propagación de la pandemia a nivel global condujo a que la economía nacional enfrentara una menor demanda externa. Además, las medidas de distanciamiento social adoptadas en el país y los menores ingresos de hogares y empresas contribuyeron a una contracción de la demanda interna. Los bancos centrales de economías avanzadas y emergentes se relajaron ante sus posturas de política monetaria e implementaron medidas extraordinarias para restablecer el funcionamiento ordenado de sus mercados financieros. Muchas gracias, Carla. Ahora vamos con alguien que igual conoce un poco del tema y nos va a explicar qué sucede en México, ¿no? O qué pasó con la inflación, qué es lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Mucho gusto, Gabriel Huerta. Gracias a ti, el placer es todo mío. Y dinos, ¿qué nos puedes decir de algunas de las medidas que hizo el Banco Central con esto de la pandemia? Pues resulta y resalta, ¿no?, que los bancos centrales, ¿no?, de economías avanzadas y emergentes relajaron sus posturas de políticas monetarias e implementaron medidas extraordinarias, ¿no?, para restablecer el funcionamiento ordenado de los mercados financieros. Porque bueno, como bien sabes, la pandemia era algo que no se podía ver venir, ¿no? Y en paralelo, los gobiernos de diversos países adaptaron las medidas fiscales para atenuar los efectos adversos sobre el empleo y los ingresos de hogar y las empresas, ¿no? Las decisiones de política monetaria de marzo y abril estuvieron acompañadas por el anuncio de medidas para preservar un comportamiento ordenado de los mercados, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para promover el sano desarrollo del sistema financiero, ¿no? La idea principal era pues que el dinero siguiera fluyendo, ¿no?, sin caer uno en la crisis o aplazarla lo más posible, ¿no? Medidas se ampliaron, se ajustaron y extendieron entre julio y diciembre del 2020. En ese contexto, las tasas de interés de los valores gubernamentales registraron una disminución y la cotización de la moneda nacional mostró una apreciación, ¿no? O sea que nuestra moneda agarró valor con respecto a el dinero extranjero. Y dime, entonces, pues, ¿qué nos puedes decir de la inflación, de esto, de la crisis que viene en México, porque en la que estamos? Sí, digo, la verdad es que por la pandemia íbamos a entrar en crisis, ¿no? Aquí tenía un texto guardado que, bueno, dice: con respecto a la evolución de la inflación durante 2020, esta se vio afectada por los efectos de la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? Tanto de la demanda y los patrones del consumo, como por los choques de tipo de cambio y de oferta. Así, inicialmente la inflación general disminuyó y en abril de 2020 registró su segundo nivel históricamente más bajo, al situarse en 2.15%. Ello obedeció principalmente a una caída de los precios de los energéticos ante reducciones significativas en sus referencias internacionales, ¿no? ¿Te acuerdas que en México tuvimos este problema del petróleo, ¿no?, que lo estábamos, pues tuvo un nivel muy bajo, ¿no? Y lo anterior condujo a que la inflación no subyacente se ubicara en terreno negativo por primera vez desde que se tiene registro. No obstante, la inflación en general comenzó a incrementar a partir de mayo, ¿no? Esto como resultado de los aumentos de las referencias internacionales, de los precios de los energéticos y del repunte de la inflación subyacente.
Así la inflación general aumentó hasta alcanzar un nivel de 4.09% en octubre del 2020. Posteriormente, en los 2 últimos meses del año, la inflación general disminuyó para situarse en un 3.15% al cierre del 2020. A lo anterior contribuyeron las reducciones tanto del componente subyacente como del no subyacente, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir con respecto a las decisiones tomadas en política monetaria en México? Pues fíjate que durante este 2020 el Banco de México redujo 300 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, alcanzando a partir de septiembre un nivel de 4.25 en su reunión de febrero. La reducción de las tasas de referencia fue de 25 puntos base. Posteriormente, en cada punto base, mientras que en la de septiembre y diciembre, la tasa de referencia se mantuvo sin cambio. En febrero del 2020, la reducción de 25 puntos base a la tasa de referencia se hizo con base en niveles alcanzados por la inflación general, la mayor amplitud de las condiciones de de las economías y el comportamiento de las curvas de rendimiento, tanto internas como externas, ¿no? Posteriormente, en las reducciones subsecuentes, se tomaron en cuenta las afectaciones previstas para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros derivados de la pandemia del COVID-19. Asimismo, como se mencionó previamente, las decisiones de política monetaria de marzo y abril estuvieron acompañadas del anuncio de medidas adicionales para preservar un comportamiento ordenado a los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez para promover el sano desarrollo del sistema financiero. Estas acciones comprendieron operaciones facultadas por la ley del Banco de México, ya que en español podría decirse que todas las medidas que se tomaron fue para tener una una economía sana, ¿no? O sea, sabíamos que iba a haber crisis, sabíamos que iba a haber problemas económicos, entonces todas esas actividades se empezaron a tomar medidas, ¿no? Para no caer en los extremos. Vaya, hubo varios que sufrieron, que perdieron sus locales, pero pudo ser mucho peor, ¿no? ¿Me estás diciendo que hubo crisis por la pandemia y no por la mafia del poder? Es correcto. ¿Y qué nos depara entonces para este 2021, ¿no? Que vamos ya casi a la mitad? Ciertamente en este 2021 la economía mexicana seguirá, es incierto. Evidentemente hay que seguir creciendo y recuperándonos, pero es muy incierto lo que va a suceder. La pandemia tampoco estaba prevista, ¿no? La evolución de la inflación ha estado sujeta a choques considerables y con efectos de diferentes sentidos, lo cual impone retos y disyuntivas a la conducción de la política monetaria. Para guiar sus acciones política monetaria, la Junta de Gobierno dará seguimiento cercano a la evolución de la inflación. Con respecto a lo previsto, considera la postura monetaria y adoptada y el horizonte en el que se opera, ¿no? Este proceso utilizará la información disponible con los determinantes de la inflación, así como las expectativas de mediano y largo plazo, incluyendo el balance de riesgos para estos, ¿no? Entonces, estamos preparados para seguir recuperándonos, pero también estamos preparados por si llega a volver a caer, ¿no? Hubo muchos cambios, muchas variables, entonces, habrá que esperar qué sucede. Y finalmente, ¿cuál es el reporte trimestral de lo que vamos de este 2021 de enero a marzo? Bueno, como bien sabes, estamos en esta etapa de recuperación por la pandemia, pero en particular se han registrado cambios de precios relativos significativos con aumentos en la inflación de mercancía y disminuciones en la de servicios, así como una importante contracción económica y episodios de la volatilidad en los mercados financieros. Para guiar sus acciones de política monetaria, la Junta de Gobierno del Banco de México da seguimiento cercano a la evolución de la inflación y la actualización de los pronósticos respecto a la trayectoria anunciada, considerando la postura monetaria adoptada. En términos generales, los mercados financieros nacionales han mostrado un
comportamiento favorable en el presente año, reflejando la evolución de los mercados internacionales. No obstante, de mediados de febrero a mediados de marzo, los precios de los activos nacionales mostraron ajustes y volatilidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que empezamos bien el año, empezó bien la recuperación. En marzo algunos ajustes que tuvimos que hacer, ¿no? Eso estuvo asociado con un importante aumento de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos, derivado de la expectativa del crecimiento económico más vigoroso y de la posibilidad de que este viniera acompañado por un repunte importante en la inflación de ese país. Dado ¿cómo decirlo? La estimulación fiscal que está implementada de las tasas de interés de las tasas de interés de mayor plazo en México se han ajustado a un entorno de mayores tasas de interés de mediano y largo plazos de dicho país. Y respecto a las decisiones de política monetaria en febrero, la Junta de Gobierno del Banco de México redujo el objetivo de la tasa de interés interbancaria de 4.25 a 4, casi nada en relatividad, pero es bastante, ¿no? Y posteriormente lo mantuvo a este nivel de las decisiones de marzo y mayo. En la última decisión de la Junta de Gobierno destacó que la inflación general anual aumentó más de lo previsto y consideró que el balance de los riesgos que podrían incidir en su trayectoria esperada en el horizonte del pronóstico es a la alza, ¿no? Resultó que la actualización de los pronósticos para la inflación general y subyacente muestra, para el corto plazo, niveles mayores a los publicados del último informe trimestral. No obstante, puntualizó que sigue estimando que ambas converjan a la meta del 3% desde el segundo trimestre del 2022. O sea que seguimos dependiendo un poquito de Estados Unidos. Estamos a la expectativa de lo que pase con ellos. Vamos bien, ha habido problemas claramente. Y pues nada, ¿no? La estimación es buena para lo que viene. Obviamente siguen siendo números rojos, pero vamos al repunte, ¿no? También hay que enfatizar que los choques recientes que han afectado a la inflación, es necesario que al ajuste de precios relativos sea ordenado y se eviten afectaciones en la formación de precios y expectativas de inflación. En decisiones de política monetaria tomó en consideración las previsiones de la inflación, los retos que están sujetas, así como las necesidades de consolidar la trayectoria decreciente para la inflación general y subyacente hacia la meta del Banco de México. Podemos resumir todo esto como cuidar la inflación, ¿no? Estar muy al pendiente de todo esto para que no nos veamos afectados no solo sino las familias, sino las empresas, ¿no? Y en cuanto a la evolución de la inflación general, ¿no? Durante el primer trimestre destaca que fue superior a lo previsto en las proyecciones incluidas del informe trimestral de octubre a diciembre del 2020, publicado a principios de marzo del 2021. Mientras que la inflación se comportó en línea con lo anticipado, que recaba en el Banco de México, destaca que entre diciembre del 2020 y mayo del 2021, las medidas de las expectativas para la inflación general subyacente al cierre de 2021 aumentaron significativamente del 3.6 al 5% y del 3.50 al 3.91% respectivamente. Por su parte, aquellas correspondientes al cierre del 2022 pasaron del 3.50 al 3.61 para la inflación general y del 3.41 al 3.60 para la inflación subyacente. Finalmente, las expectativas del mediano y largo plazo permanecieron estables, si bien los niveles superiores al 3%, la compresión por la inflación del riesgo inflacionario extraída de los instrumentos de mercado aumentó durante la mayor parte del periodo reportado. Este comportamiento reflejó principalmente cambios en la prima por el riesgo inflacionario. Respecto a la posición clínica de la economía al principio del 2021, las condiciones de Olguera mantuvieron una amplitud considerable. Se prevé que si a finales del primer trimestre del año estos hayan retomado ritmo en reducción general. En este contexto se anticipan que amplias condiciones de Olguera para la economía en su conjunto, con marcadas diferencias entre sectores. No obstante, cabe señalar que estas estimaciones tienen cierto grado de incertidumbre, dado que aún se desconocen los efectos que la pandemia puede tener con el Producto Interno Bruto potencial. Como te decía hace un momento, todo esto no fue previsto, la pandemia no fue prevista, no sabíamos
lo que iba a suceder. Estábamos muy inciertos en muchos aspectos, no solo en salud, sino también en la parte financiera, porque muchos negocios, muchas familias empezaron a caer en crisis, hubo hasta falta de productos, ¿no? Pero todo esto se ha tratado de controlar, no ha sido como lo esperábamos, pero vamos por buen rumbo y esperemos que para lo siguiente, para lo que queda del año más bien, podamos ir creciendo como economía. Gracias, Fernando Huerta, un placer tenerte aquí. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por ver su noticiero de confianza. Nos vemos la que sigue.